tal? ¿Cómo la pasaron este fin de año? Navidad, sus vacaciones de invierno. Pues ya estamos de regreso. Son 10:26. Acuérdense que comenzamos 10:30 y pues espero que estén tan animadas como yo para comenzar, para continuar leyendo nuestro libro, que es el plan de batalla para la oración. Por ahí les estuve yo dejando ¿cómo se llama? Los capítulos que íbamos a leer el día de hoy. Permítanme que olvidé poner en modo meeting mi celular. Un momentito. Vamos a ver cómo le hago aquí. Ah, ya sé. Aquí vamos a poner. En completo. Bueno, estamos comenzando lo que es ya nuestras sesiones de grupo con vida mujeres. Yo las estoy esperando con muchas ansias porque estos capítulos estuvieron muy interesantes y los que vienen se van a poner mucho mejor. Y pues sobre todo que el descanso a todo el mundo le viene bien, ¿verdad? Y más que nada porque el descanso, como bien dice la palabra, pues nos ayuda a reactivarnos, nos ayuda a mejorar, nos ayuda pues a simplemente volver a tener nuevas energías, ¿no? Y a reenfocar nuestras fuerzas y reenfocar nuestras metas. Yo creo que el fin de año, lejos de tener todo el mundo que hace sus resoluciones para el nuevo año, pues también nos ayuda a ver eso, ¿no? Esa situación de poder, pues tener nuevas metas, ¿no? Que eso es lo importante. 10:27, a las 10:30 vamos a comenzar. Por ahí veo que ya está alguna persona conectada. Por favor, dale like, dale compartir, porque sin duda esta sesión va a estar muy interesante. Sobre todo porque vamos a continuar y terminar con la parte de entrenamiento básico, ¿sí? El libro tiene un gran contenido, algunos ya lo tienen. Yo por aquí les avisé a los que viven aquí en Tampico que la librería del maestro iba a hacer un pedido especial a partir de mañana. Entonces, si tú estás en Tampico, en Madero, la zona metropolitana, o sea, Altamira, zona metropolitana, acércate a la librería del maestro que está por el centro de convenciones del sindicato petrolero, allá en el centro de Madero, al lado de una escuela primaria, me parece. Allí acércate, pide tu libro, porque todavía nos quedan varias secciones, ¿sí? Apenas terminamos la sección 2 y nos queda 1, 2, 3, 4 más, que eso significa que vamos a tener unas 2, 4, 5, 6, 7 sesiones más, o sea, 7 semanas más y terminamos este grandioso libro. Y que seguramente ha sido de bendición para ustedes, que a lo mejor algunas, que luego son así de que me voy a avanzar y le avanzo porque no tengo nada que hacer y le avanzo, pues ya avanzaron en más capítulos, ¿verdad? Pero pues vamos a tratar de ir con el grupo. Ajá. Entonces, si tú es la primera vez que te conectas, estamos leyendo el libro El plan de batalla para la oración basado en la película Cuarto de Guerra, que en inglés es War Room, de los hermanos Kendrick. Es un ministerio que hoy día se dedica a hacer películas cristianas con muy buen mensaje. Y pues bueno, son 10:29, un minuto más para comenzar lo que es nuestra sesión 2.4, porque es parte del entrenamiento básico, o sea, de la parte 2, la sesión 4. Por eso es que le pongo 2.4. A partir de la próxima semana tendremos la sesión 3.1. Ay, un cabello por aquí. Me anda haciendo, se me pega en la boca. Pero bueno, espero que hayan tenido una feliz Navidad, que hayan pasado un excelente fin de año y que hayan arrancado con muchas ganas este 2020. Que luego empieza que si se acabó la década, que si no, que si empezó, que si... Ay, por Dios, no nos metamos en esos rollos. Comenzamos un año lleno de bendición y pues son 10:30. Vamos a poner en manos de Dios este tiempo. Padre, te damos muchas gracias por este día. Gracias por la bendición que me das de poder compartir con tus hijas, con estas mujeres preciosas, este tiempo para poder enseñarles y poder aprender también yo más de tu palabra, sobre todo de la oración, de aquello a que nos has llamado, Señor, para estar orando sin cesar. Padre, te muchas gracias. Pongo en tus manos todas las cosas, Señor, el internet, el audio, no sé, todo, Padre, está en tus manos, que tu Espíritu Santo tome control de todo y que ahí en el lugar donde está cada una de tus hijas, tú les hables y les ministres y siembres tu palabra buena en sus corazones.
En el nombre de Jesús, amén. Pues bueno, vamos a comenzar. El tema de hoy, vamos a ver 3 capítulos, pero van a ser un resumen. A mí me encanta cuando empiezo a estudiar todo esto, porque es increíble cómo Dios comienza a confirmar las cosas, cómo Dios comienza a hablarte. El domingo pasado nuestro pastor habló de ser bendecidos, blessed indeed, o sea, bendecidos de hecho, o sea, bien bendecidos. Y habló mucho acerca de la oración. Y tiene mucho que ver con los capítulos que nosotros vamos a estudiar hoy, que es cómo oramos, ¿sí? O sea, cómo parados, sentados, hincados, acostados, cómo oramos. Y sobre todo de 2 cosas súper importantes, que son las llaves de la oración y los cerrojos de la oración. O sea, ¿qué es lo que nos cierra los cielos y que nos impide orar correctamente o recibir más bien las respuestas de Dios? Voy a bajar un poquito mi cámara porque creo que está un poco alta. A ver, no, espero que no se me vaya a venir muy abajo. Y después vamos a ver lo que abre los cielos mediante la oración. Entonces, fíjense bien. Podríamos decir que vamos a ver los cómo, ¿sí? Los cómo de la oración. La oración no depende de una postura, que eso es lo que nos debe de quedar claro de nosotros. Ya sea que ores hincado, ya sea que ores sentado, ya sea que ores con los ojos abiertos, con los ojos cerrados, con las manos levantadas, hincada, postrada, como lo dije. Yo siempre tengo en mi memoria a mi abuelita hincada al pie de la cama haciendo oración. Todas esas posturas son bíblicas, pero que tú lo hagas caminando alrededor de tu recámara, de tu cuarto de guerra, en mi caso mi closet, o que tú lo hagas, no sé, en la cocina, que tú lo hagas donde sea que lo hagas, incluso en tu auto. Yo tengo a veces por costumbre, no digo que la tenga siempre la costumbre, pero cuando voy manejando, sobre todo en la mañana, que me levanto muy temprano, a partir de este año me levanto muy temprano para ir al gimnasio, para tener libre todo el día para mis hijos, pues voy media dormida. Entonces yo tengo que ir orando para despertar, para estar alerta a las cosas, porque nuestros reflejos no están todavía como que bien del todo cuando nos acabamos de levantar, y menos a las 6:30 de la mañana, 7 de la mañana, o sea, al menos yo no, yo soy muy dormilona. Entonces, la oración no depende de las posturas. Lo que depende realmente de una oración poderosa o de una oración eficaz es la condición del corazón, ¿sí? Cuando nosotros nos inclinamos o inclinamos nuestra cabeza, podemos verlo en películas que hacen esto, se ponen sus manos y se inclinan, pues es nada más una señal de adoración, una señal de Señor, me inclino ante ti y estoy orando a ti. Lo puedes hacer así y, como dije, lo puedes hacer de otra manera. Postrarse, o sea, arrodillarse en el yoga es la posición del niño, y no estoy hablando precisamente de yoga, pero eso es postrarse. Para los que hacen de repente ejercicios de ese tipo, postrarse es eso, postrarse completamente. Esdras, Jesús en el Getsemaní también lo hizo. Juan, cuando le estaba revelando nuestro Señor lo que era el libro de Apocalipsis, esas son posiciones de postrarse. Con las manos levantadas, ya sea que tú levantas tus manos y te pones a orar hacia el cielo, también. Pero como digo, realmente no hay una postura exacta que diga, con esta tienes o sea, vía libre, ¿no? O sea, entraste en el freeway y ahí vas a toda velocidad. No, es como tú lo sientas, como tu espíritu te lo diga. Creo que ahí está ya Rosy, porque veo el desde. Hola Rosy, saludos hasta Villahermosa. Entonces es como realmente tú lo sientas. Con la mirada para arriba, la mirada para abajo, como lo dije, los ojos abiertos, los ojos cerrados, en silencio, hablando fuerte, hablando, no sé, en bajito, en silencio, sin hablar. La palabra de Dios nos muestra en el libro de Samuel que Ana, mamá de Samuel, estaba en el templo y oraba así calladita, y simplemente eran como si fueran gemidos, como quien llora cuando está orando, porque ella estaba clamando, ¿sí? Ella estaba clamando a Dios por un hijo, porque ella era estéril. Y el sacerdote Elí dice, no hombre, esta está borracha, o sea, imagínense qué tono de voz tendría para que el sacerdote haya dicho estaba borracha, ¿verdad? O sea, realmente yo digo ahí que juzgó mal, ¿verdad? Porque realmente Ana estaba derramando su corazón. Entonces,
podemos ver oraciones y posturas de la oración que realmente tienen que ver con tu estado de ánimo, con tu estado en el que estás en ese momento espiritual para, ay, este cabello, para poder orar a nuestro Padre. La postura nuevamente no es lo importante, no es obligatorio hacerlo, no se trata de que te hincas, de que te acuestas, de que te postras, lo vuelvo a repetir para que les quede claro, porque no es obligatorio hacerlo. Sin embargo, ¿qué sí sucede? Es que te ayuda a concentrarte mejor. No sé, ya sea que cierres los ojos o que cierres, por ejemplo, en este caso, que yo estoy ahorita en mi recámara transmitiendo a ustedes, tengo cerrado todo para que no haya ruido, para que no se venga el ruido exterior, todo está cerrado y cuando yo me pongo a orar, hago exactamente lo mismo, nada más pongo un poquito de música para ambientarme, música de adoración y ya me pongo a orar, ¿sí? Para que no haya ninguna distracción. No que es que me voy a postrar ni nada, no, cada quien va a encontrar la forma en la que se siente cómodo para orar. Acostada, a veces yo lo hago, y no digo a veces, siempre lo hago acostada en la noche, ¿sí? Ya cuando ya termino mi día, pues ya me voy a acomodar en mi almohadita, me acuesto y me quedo dormida. Generalmente no termino la oración, me quedo dormida, por eso tampoco sería como que una buena postura hacerlo acostada durante el día, porque te vas a dormir. Entonces mejor de otra forma, ¿no? Pero si lo estás haciendo de noche y es para terminar el día, pues ¿qué importa? Te quedas dormida con un mucho mejor sueño, ¿no? Ajá. Los cerrojos de la oración. Me voy a ir un poquito rápido porque ustedes ya debieron haber leído el libro. Así es que ya no me voy a detener en uno por uno, sino simplemente en los que considero que son importantes. Los cerrojos son aquellas cosas, candados que cierran el cielo, que hagan de cuenta que es como que impiden que uno tenga una conexión con Dios. Son muy importantes estos. Uno de ellos, o sea, son los impedimentos, ¿sí? Lo que nos va a impedir realmente o nos va a poner una barrera para que Dios escuche nuestra oración. No quiere decir que Dios no nos escuche, quiero aclarar esto, sino que es como que no te va a poner la misma atención a tu oración. Y uno diría, ay, Mónica, ¿cómo sabes tú que Dios no te va a poner atención? Pues porque la palabra de Dios lo dice, la misma palabra de Dios lo dice. Por ejemplo, la primera es orar sin conocer a Dios por medio de Jesús. O sea, nosotros es como quien va y dice, ah, no, sí, es que hay un Dios, Dios del universo y se acabó. Pero si tú no crees en Jesucristo o tú no sabes que Jesús es el camino, como dice Juan 14:6, es el camino, la verdad y la vida, dice, y nadie viene al Padre si no es por mí, pues ¿cómo vas a llegar al Padre? Sabes que tienes que llegar a través del Hijo, que es Jesucristo. Por eso es que oramos en el nombre de Jesús. Entonces, si tú haces oraciones nada más así, pues va a haber como que, yo no estoy diciendo que no te escuche, pero no va a ser igual, como que va a haber una interferencia ahí en la conexión directa con Dios. Entonces, es como que pongámoslo bien de otra manera. ¿Cómo puedes ir, por ejemplo, yo acaban de llegar a rentar enfrente de mi casa, hay un departamento, y acaban de llegar a rentar un departamento, hay un matrimonio, y son nuevos. Yo no los conozco, los he visto 3 veces. Ajá. Supongamos que yo llego y de repente le digo, oiga vecina, pues la clásica, ¿verdad? Como la del Chavo del Ocho. ¿No tendrá una tacita de azúcar por ahí que me preste? O sea, no la conozco. O, oiga, ¿sabe qué? Pues fíjese que pues en el cajero no había dinero. ¿No me podrá prestar 500 pesos? Pues no. O sea, no la conozco. Y ella va a decir, ¿y esta qué onda? ¿Qué se trae? Pues es lo mismo, ¿sí? ¿Cómo puedes pedirle algo a alguien que no conoces realmente? Entonces, por eso es importante pasar tiempo con Dios, por eso es importante leer su palabra, para conocer a Dios, para tener una relación con Dios, de modo que tú puedas llegar y decirle, Señor, necesito esto. Tú eres mi Padre, necesito esto. Entonces, es importante conocer. Dice, orar con un corazón no arrepentido. Híjoles, yo creo que es de las que cierran los cielos así bien gacho. Ajá, perdón por el gacho. O sea, bien feo, ¿sí? El corazón no arrepentido es aquel que desconoce o sabe que está haciendo mal. No sé, es alguien que es bien chismorrero, es alguien que le pueden estar diciendo, oye, es que las cosas están mal, lo que estás haciendo está mal,
y le vale Wilson, lo sigue haciendo, no se arrepiente, es que, ay, pues nomás tengo una vida y la voy a vivir como yo quiera y no me importa si atropello a todo mundo. Cuando estaba en la primaria jugábamos un juego, las niñas, que era para atropellar a los demás niños. Ajá. Entonces nos agarrábamos todas así, los brazos así. En el recreo ya íbamos, no sé, 5, 6, 7 y las que se fueran uniendo. Y en todo el patio íbamos, no tenemos freno, no tenemos freno. Y nos llevamos entre las patas, literal, entre los pies, al que no se quitara. No faltaba el niño que no se quitaba para ver si lo íbamos a tumbar, ¿verdad? Pues lo tumbábamos. Y ya, así, y después ni siquiera creen que uno se paraba a ver, ay, lo voy a levantar porque se cayó. No, era juego, era chiste, era pues qué padre, ni modo, no, tú te atravesaste. Bueno, eso es un ejemplo de un niño, o sea, de alguien que no reconoce cuando se equivoca. Está uno jugando, pero a veces uno hace las cosas conscientemente mal, ajá, y simplemente no te arrepientes. Me la debe y me la paga y ahí, entonces... Y luego vamos muy piadosamente a quererle pedir algo a Dios y pues no. Y luego, ay, ¿por qué no me contesta Dios? Pues porque no te arrepientes, porque no reconoces que hay pecado en ti, que hay cosas que hay que cambiar en ti, ¿no? Entonces, dice, orar para hacer alarde. Esa me ha tocado también. Me ha tocado en cuestiones de que estamos de repente en un lugar haciendo oración, a alguien le toca dirigir la oración y nunca falta el que cree que ora muy chido, muy padre acá, con mucha palabrería, que ahorita vamos a ver también eso, y empieza a orar más fuerte que el que está dirigiendo la oración. Pues no, o sea, la palabra de Dios dice, hey, no lo hagas para llamar la atención, no lo hagas para ganar aceptación de los demás, o sea, mejor ora tú acá en lo secreto, ¿no? Dice en forma repetitiva, con palabras vacías es esas, ay Señor, no sé qué, ay Señor, y aleluya, y gloria a Dios, y para allá. Miren, la oración para ponerlo como debe de ser, la oración es comunicarnos. Decía mi hijo Rodrigo la semana pasada, mamá, es que cuando yo hablo con Dios, cuando yo oro con Dios, yo le pregunto, ¿y tú cómo ves esta situación en mi vida? ¿Qué debo hacer? O dime, ¿qué harías tú? Dime, ¿qué hago? Y le dije, pues eso es orar. Ajá. O sea, Rodrigo tiene 21 años. Sí, 21, va a cumplir 22. Y eso es orar. O sea, realmente es hablar con Dios, pedirle que las cosas sucedan, ¿no? Algunos van a tenerlo de una manera, algunos lo van a tener de otra. Pero cuando ya lo empieza a hacer como que de manera muy rimbombante, muy acá, pues la misma palabra dice, oye, hazlo de manera sencilla, no con tantas repeticiones, hazlo de una manera sencilla, como llegarías tú a platicar y a pedirle algo a otra persona. Yo no creo que tú llegues con tu esposo, en el caso de nosotras mujeres, o los esposos con la esposa y, ay, vida mía, mujer de mis, no sé, de mis sueños, tú que vives aquí en esta casa, ¿me harías unos huevitos revueltos? ¿Verdad que no? O sea, no. O sea, el esposo no llega así, nosotros tampoco llegamos así, ¿no? O sea, tenemos una manera de llegar con Dios. Entonces, hay que poder entablar esa relación de confianza con nuestro Padre, con Dios, para poder llegar y hablar con Él de manera natural, simplemente. Ajá. Luego tenemos otra cosa que decimos, ¿por qué Dios no me contesta? Pues porque puede ser que, por ejemplo, yo ya terminé mi tablero, espero que ustedes ya hayan hecho su tablero de oración de este año, ya lo terminé, y si yo no me paso por ahí a orar, pues ¿cómo Dios va a contestar las oraciones? Ajá. No se trata de que, sí, pues ya lo escribí, ya lo puse ahí, y hay que orar. Entonces, dice Santiago 2, que a veces nos quedamos en puras intenciones, Santiago 4:2, nos quedamos en puras intenciones, y no recibimos las cosas porque no las pedimos, porque no sabemos pedirlas y porque simplemente nos quedamos en intenciones. O sea, yo les decía hace una semana a una de mis primas que pues en enero es el mes en donde todos los gimnasios se llenan, ¿verdad? Porque todos estamos con el arranque de las buenas intenciones de 2020, de ese nuevo año. No, hombre, ya, y empezaron a poner, no, pues que ya hoy 7 de enero se acabó, es el primer día internacional en que los mexicanos inician dieta. Mentira, porque viene el 2 de febrero, ¿verdad? Y van a comer tamales, vamos a comer tamales. Entonces, realmente el 7 de enero no empieza la dieta. Empieza hasta después de febrero, porque
hay quienes le siguen con la rosca, todavía siguen partiendo roscas hoy día, y los tamales pues van a seguir todo febrero, y luego así se avientan, pues que viene el 14 de febrero, y así nos vamos. Realmente la oración como tal es una disciplina, así como lo es el ejercicio y el cuidarse, una disciplina que requiere un hábito, que es cambiar nuestros malos hábitos por buenos hábitos. Entonces, un cerrojo de la oración es cuando tú te quedas en la pura intención. Cuando tú comienzas, por decir, el gimnasio, en enero bien fregón, ahí vas al gimnasio, pero para febrero se te acabó. O sea, quien lo hace mal, se te acabó el presupuesto, se te acabaron las ganas, se te acabaron los ánimos y todo. Y ya llega marzo y como se acerca Semana Santa, va otra vez al gimnasio y no. O sea, es como que una sube y baja, ¿sí? Entonces dice Dios, no recibes porque no sabes pedir y simplemente porque todo se queda en intenciones, en que no lo haces, ¿sí? Con un corazón, dice, orar con un corazón concupiscente, ese es otro cerrojo. Ese corazón concupiscente es cuando tú pides para ti, como dicen para Miguelito. Señor, bendíceme, Señor, que este es como el clásico, reprendo las calorías, ¿no? Y yo sigo comiendo para mí, pero no quiero dejar nada que me implique un sacrificio y además es como lo que me produce placer. Sigo orando para cosas y pidiendo cosas que me producen placer a mí, y no soy capaz de orar para que haya una transformación en mi corazón, que realmente eso me lleve a disfrutar mejor la vida, sino que oro para mí. Ay, no, sí, Señor, mira, yo quiero la camioneta, aquella que le vi a la vecina, esa camioneta yo la quiero para mí. Entonces es como que pido lo que los demás tienen. Leía anoche en Instagram a una chica que yo sigo, que hace dietas ketogénicas, cetogénicas, y decía ella que el problema de las mujeres cuando iniciamos una dieta o iniciamos unas rutinas de ejercicio es que nosotros queremos ser como otras mujeres. Nosotras queremos ser como la mercadotecnia nos dice, pero no somos como nosotras somos, no nos amamos. Y eso lo vimos cuando leímos el libro Cautivante. En la medida que nosotros nos empezamos a amar a nosotros mismos, nosotros vamos a poder amar a los demás, ¿sí? Y la palabra de Dios es muy sencilla porque dice, ama a tu Dios con todas tus fuerzas, con toda tu alma, con toda tu mente, ¿sí? Y a tu prójimo como a ti mismo. O sea, ama al Señor tu Dios. Primero es para arriba, luego es a mí y luego para los lados, ¿verdad? A mi alrededor. Entonces, cuando nosotras no nos amamos a nosotros mismos de la manera correcta, entonces empezamos a pedir y pedir y pedir y pedir y pedir para mí, satisfacerme porque no amo a Dios realmente. Y es nada más estoy pidiendo para mí, para mí, para mí, para mí. Y dices con un corazón concupiscente. Porque realmente no estoy pidiendo de modo que yo pueda bendecir a otros. Sino es para mí, para Miguelito. Entonces, ese es un cerrojo de la oración. O, para que los otros vean que tú me contestas oraciones. Pues no, esa no es una buena intención del corazón, ¿sí? Y esta que es muy fuerte, este cerrojo que es muy, muy fuerte, dice, orar mientras maltratas a tu cónyuge. Vamos a ver qué dice la Biblia, acerca de eso. Primera de Pedro 3:7. Ay, se me cae mi cuaderno. Primera de Pedro 3:7. Este es para los hombres, pero también funciona para nosotras las mujeres. Dice, ustedes maridos igualmente, vivid con ella sabiamente. Sí, es complicado vivir con nosotras las mujeres, lo sé. Tengo 5 hombres a mi alrededor y se les es complicado vivir conmigo. Hablamos otro idioma. Y dice, dando honor a la mujer como a un vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que sus oraciones no tengan estorbo. Ese es para los varones, así es que si tú le puedes compartir este video a tu esposo, a tu novio, a tu suegro, a tu hermano, pues compárteselo. ¿Por qué? Porque esta parte es muy importante para los varones en el sentido de que cuando hay fricciones en el matrimonio
y tú todavía como varón vas y te postras y empiezas a orar y dices, ¿por qué Dios no contesta? ¿Por qué Dios no me bendice? Pues porque tienes problemas con tu esposa. Ajá. O tu mujer resulta que tú te quieres poner a orar, pero te llevas mal con tu esposo. No lo respetas. No lo tomas en cuenta cuando tomas decisiones. Crees que eres un satélite ahí que no son uno, no eres uno con tu esposo. Pues no esperes que Dios conteste las oraciones. Discúlpame que te lo diga así de esta manera, pero eso dice la palabra de Dios. Y te lo vas a decir, pero sí, pero es que ahí le dice a los esposos. Sí, pero somos coherederas de la gracia. Y si queremos que Dios conteste nuestras oraciones, pues tenemos que empezar a aprender a vivir en esa comunión primero con nuestro esposo. Ajá. Con Dios y nuestro esposo. Porque esa es la primera unidad familiar que Dios forma. Para que entonces podamos ser bendición a nuestros hijos, si los hay, y a los que nos rodean. Ajá. Algo que es también muy importante y que hoy es muy difícil practicarlo eso. ¿Por qué? Porque tenemos redes de trata, porque tenemos redes que tratan no solamente a mujeres en la cuestión sexual, sino que también hay explotación de niños para que pidan dinero. Es que dice, orar mientras ignoras a los pobres. ¿Y saben qué? Es cuando nosotros hacemos a un lado las necesidades de los que más necesitan. Es nomás para mí, como el asadón, para mí, pero no hacia los demás. Una oración que deberíamos de hacer es que Dios nos pueda bendecir de tal modo, decía nuestro pastor el domingo, de tal modo que sobreabunde la bendición que tengamos que dar. Ajá. Que demos a los que están a nuestro alrededor, sobre todo en necesidad. Entonces, orar sin tomar en cuenta la necesidad de los pobres, pues es un cerrojo para nuestra oración. Sí, Dios nos va a contestar muy posiblemente, pero no como Él quisiera, porque sabe que nuestro corazón no está preparado para recibir. Orar con amargura en el corazón, eso es, híjoles, pues también cuando tú no has perdonado a alguien y estás pidiéndole a Dios, ay, bendíceme, pero pues es que también o mira, es que no me ama, o mira que esto, pues eso es orar con amargura. Tenemos que aprender y pedirle a Dios que nos ayude a amar a todos, sobre todo a nuestros enemigos. Y cuando digo enemigos, no es aquellos que te están haciendo la vida de cuadritos, sino aquellos que tú no te puedes llevar bien con ellos, que sigues teniendo problemas. Pídele a Dios que te muestre cómo amarles, que te enseñe a ver lo que hay de bueno en ellos. Tal vez no haya nada en este momento y tú digas, ¿cómo les amo? Bueno, pide que te dé su amor para poder amarles. ¿Por qué? Ahora sí que te conviene. Ajá. Porque si no, Dios no escucha nuestras oraciones, ¿sí? Entonces, hazlo ya, aunque sea por, como dice, como beneficio, que la palabra de Dios también nos dice, mira, que te pongo delante de ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge. Te digo que escojas la vida y la bendición para que te vaya bien, pero es tú la que decide, eres tú el que decide. Entonces es lo mismo, perdonar es una decisión, ajá, que nos va a traer bendición a nosotros, no al que nos hizo daño, nos va a traer bendición a nosotros porque vamos a ser libres. Eso lo vimos en el libro de Cautivante, de la importancia del perdón. Orar con un corazón sin fe, pues ya, ahí tenemos un atache, porque es como siempre digo, es como aquel que llega a orar por un enfermo, lo ve tan enfermo, ajá, casi que lo ve que se está muriendo, y dice, bueno, Señor, pues que se haga tu voluntad. Si tú lo quieres sanar, sánalo. Y si no, pues no. Pues es que estás orando sin fe. Ajá. La verdad es que estás orando sin fe. Dice Hebreos 11:6, dice que es necesario que el que se acerca crea que le hay. O sea, es necesario que tú, cuando te postras o te sientas o te paras o te pones a orar, creas que Dios existe, creas que Dios está ahí y que está escuchando tu oración. Y ese es orar con fe. Creas que Dios te va a contestar, creas que Dios te está escuchando, porque la palabra de Dios dice que antes de que tú vayas, Él ya sabe lo que tú vas a pedir, ya lo sabe, nada más está esperando de ti que se lo pidas. Es como nosotros como papás o como mamás, tú ya sabes cuando tus hijos tienen una necesidad, pero a veces estás esperando que ellos te lo pidan, que ellos tengan esa libertad de decir, mamá, necesito, no sé, platicar contigo, mamá, necesito esto, mamá, necesito lo otro. Y entonces uno ya les puede decir, ah, sí,
sabía que necesitabas esto, vamos. Por ejemplo, uno de mis hijos, Luis, decía, mamá, es que ya necesito lentes nuevos. Pues yo ya lo veía que ya necesitaba nueva graduación. Dije, sí, ok, vamos a ir la próxima semana. Y fuimos hoy es martes, fuimos el domingo. Híjole, sí necesita, pero por mucho ya decía yo que no veía bien. O sea, en un año creció muchísimo, pues es obvio que su graduación aumentó. Entonces, nada más estaba yo como que, yo sabía que lo necesitaba, pero estaba confirmando si realmente él, pues a lo que yo veía, era realmente lo que necesitaba. Entonces es lo mismo. Con Dios, Él ya sabe que nosotros necesitamos las cosas, pero necesita escucharlo de nuestra boca y que lo hagamos con fe. Eso es los cerrojos, cuando no lo haces con fe. Es lo que te cierra los cielos. Ahora, ¿cuáles son las llaves de la oración? Las llaves, aquellas que dice Dios, órale, va, ahí, te voy a dar lo que necesitas, ¿no? Ser persistentes en la oración. Ser persistentes. Ahí, por eso yo también digo, con razón Jesús decía, sean como niños para que reciban el reino de los cielos. Porque los niños son persistentes. Cuando un niño quiere algo, está duro y dale hasta que lo obtiene. Así se necesita ser en la oración con nuestro Padre. Persistentes en la oración. Que no lo ves, sigue orando. Que piensas que no, que ya se le olvidó al Señor, no, sigue orando. Porque el Señor seguramente está trabajando con tu corazón para responderte la oración y entregarte lo que tú le estás pidiendo en el momento que tú lo necesitas. Ajá, en el momento que tu corazón está, ¿cómo se dice? Está receptivo o está de acuerdo, acorde a su voluntad para recibir las cosas. Porque como vimos en las sesiones anteriores, no te va a dar algo cuando tú no lo puedes tener. Ajá, cuando no tienes a lo mejor la capacidad para recibirlo. Pero eso no quiere decir que tú vas a dejar de orar. Tienes que ser persistente. Hace rato dijimos, un cerrojo es orar sin fe, pues una llave es orar con fe. Y orar con fe es diferente a usar a Dios como lámpara de Aladino. Ajá. No es que agarro yo mi lámpara y le froto y aparece ¿cómo se llama? El genio de la lámpara aparece y te concedo 3 deseos. Así no es Dios. Ajá. Así no es Dios. Lo vimos en los tipos de oraciones. Así no es. Orar con fe es creer que Dios me lo va a dar. Pero yo tengo que estar dispuesta a que Dios va a trabajar conmigo, va a trabajar en mi corazón, para ver si yo voy a recibir esa respuesta. Y en su tiempo, no en mi tiempo. Eso es orar con fe. Estar dispuesta a hacer cambios que hagan que la respuesta de Dios se dé en mi vida. Por ejemplo, le decía, nosotros tenemos 2 semanas orando, o sea, lo que va del año, por un nuevo negocio. Ajá, queremos un nuevo negocio en la familia. Y estábamos orando y me decía mi esposo, Mónica, ponte a orar, o sea, ponte atenta a las señales de Dios. Y de repente, Dios me habla a mí y le habla también a Roberto al mismo tiempo, en el sentido de que le dije, o sea, ¿cómo quieres que Dios nos dé un nuevo negocio? Si el que tenemos actualmente no le estamos poniendo la suficiente atención, ¿sí? La suficiente atención como para hacerlo crecer. Y los dos así como que un ¡pam! Los dos no lo dimos, ¿sí? Y le dije, amor mío, o sea, ¿cómo le podemos pedir a Dios otro negocio que el que tenemos actualmente no le ponemos atención completo? ¿Sí? No le estamos poniendo ese ánimo, ese esfuerzo para levantarlo, ¿no? Simplemente nos dimos por vencidos y muy rápido. Entonces es como que Dios diciendo, o sea, ¿quieres que te bendiga? Échale ganas a lo que tienes. Y es lo mismo, puedes que ser fiel en lo poco para que Dios te dé más. No puedes pedirle la abundancia cuando no puedes administrar ni siquiera lo poquito que Dios te da. Entonces, eso es orar con fe. Ajá, orar con fe. Permitir decir, ok, Señor, quiero que me des más. Enséñame a ser un buen administrador de lo que tengo. O sea, Señor, dame salud, pero aquí sigues tomando Coca-Cola, sigues comiendo cosas que no debes de comer. Pues, ¿cómo quieres que Dios te dé salud? Ajá, o sea, tenemos que ser capaces de poder
alinearnos a su voluntad y de dejar las cosas que no nos convienen para hacer las cosas que sí nos convienen. Y entonces vamos a tener una respuesta. Ajá. Entonces, orar en lo secreto, eso es una llave así que nos abre, orar en lo secreto. ¿Por qué? Porque orar para hacer alarde, como lo vimos hace rato, pues es sembrar para la carne, como dice Gálatas 6 del 7 al 8. Dice que a veces sembramos para la carne, o sea, para beneficio propio, para lo que nosotros queremos. Pero cuando nosotros oramos en secreto, realmente es acercarnos a Dios. Dice que si nosotros somos fieles en los secretos, si nosotros oramos en lo secreto, Dios que es fiel, que nos ve, que Él ve lo que hacemos en lo secreto, lo va a sacar a la luz. Entonces nosotros tenemos que aprender a orar en lo secreto. Como dicen, calladitas nos vemos más bonitas, o sea, en silencio, orar, que nadie sepa lo que estamos orando, ¿sí? Y Dios se va a manifestar en nuestras vidas. Sí es bueno que obviamente cuando pasamos una situación crítica de salud, pues tenemos que decir a alguien más, oye, ayúdame a orar porque tengo esta enfermedad o porque fíjate que fulanito de tal se enfermó de cáncer. Pues sí, tenemos que darlo a conocer para que todos estén orando. Pero eso no significa que tienes que decirle a todo el mundo lo que estás orando, ¿verdad? Ajá. Entonces, conforme a la voluntad de Dios. Y orar conforme a la voluntad de Dios es difícil. Es difícil cuando no estás dispuesta, como lo dije hace rato, a que Dios moldee tu corazón. Es difícil cuando no estás dispuesta a cambiar. Es difícil cuando nosotros solamente buscamos el beneficio que Dios nos otorga, pero no estamos dispuestos a pasar el sacrificio. Es difícil orar y recibir una respuesta de parte de Dios cuando nosotros no queremos ser transformados en el proceso. Ajá. Entonces, orar conforme a la voluntad de Dios es entender que su voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Aunque Dios te conteste de una manera negativa a una oración, es bueno, es agradable y es perfecto. Entonces, es importante eso, que entre más leamos la palabra de Dios, más vamos a poder conocer cuál es su voluntad. Ajá. Vamos a poder conocer su voluntad. Hacer la oración en el nombre de Jesús, porque como les dije yo, o sea, la palabra de Dios dice que todo lo que pidamos al Padre en el nombre de Jesús nos será hecho. Eso dice en Juan 14, 13 al 14. Ajá. Juan 14, 13 al 14 dice que todo lo que pidamos en su nombre, Él lo escucha y Él lo hace, ¿sí? Cuando oramos con otros creyentes, es decir, como lo dije hace rato, que tú tienes una necesidad de oración así urgente porque alguien está, no sé, se quedó sin trabajo, porque está enfermo, porque estás pasando por una situación financiera difícil, porque necesitas una respuesta de Dios inminente, pues es válido poder decirle a otros, ¿sabes qué? Ayúdenme a orar, ayúdenme. Y entonces en unión con otros creyentes, con otras personas, tú haces una cadena de oración y te pones con ellos de acuerdo para pedir algo a Dios y Dios obviamente va a contestar, ¿verdad? Entonces, orar dice que donde están reunidos 2 o 3 en su nombre, Él está en medio de nosotros. Entonces, ahorita que estamos reunidos más de 3 personas viendo esto, pues Él está ahí donde estás tú, aquí donde estoy yo, Él está aquí de acuerdo con nosotros. Cualquier cosa que le pidamos a Él, Él lo puede hacer, ¿verdad? Orar con ayuno, eso es muy importante también practicar el ayuno. El ayuno no solamente es de alimento, yo estaba estudiando la semana pasada acerca de eso, no solamente el ayuno es de alimento, también puedes ayunar con palabras. O sea, no sé, tal vez eres muy dado al chisme, eres muy dado a ser muy comunicativo con los demás, o eres muy dado a autocastigarte con tus palabras porque eres muy perfeccionista. A mí me pasaba eso. Entonces, de repente Dios me dijo, vas a ayunar y en lugar de estarte diciendo que las cosas las haces mal, vas a decirte que las haces bien. Ajá. O sea, vas a tratar de decirte palabras buenas. Y eso fue difícil para mí, porque era reaprender mi manera de verme a mí misma. Ajá. Y aprender a verme como Dios me ve a mí. Entonces, orar con ayuno, pues Jesús también ayunaba. Y había cosas que él mismo decía, no, hombre, eso solamente con ayuno y oración. ¿Por qué? Porque hay a veces cosas que son muy difíciles que solamente con ayuno y oración podemos obtener una respuesta. Nehemías, antes de ir a presentarse ante el rey para poder tener lo que era el permiso para ir a reconstruir los muros de Jerusalén e incluso tener los materiales para la reconstrucción, pasó un tiempo de ayuno,
para hacerlo, para pedirle, ir adelante del rey y pedirle las cosas y entonces después tenerlo. Esther, lo mismo. La reina Esther, antes de presentarse ante el rey, ayunó un año, se preparó un año para poder ir delante del rey y ser escogida, y después entró en ayuno, convocó en un ayuno, dice, para poder hacer que la ley que estaban haciendo en contra de los judíos se pudiera abdicar. Entonces podemos ver que el ayuno realmente es una herramienta que nos hace más sensibles para escuchar la voz de Dios, para poder orar incluso más conforme a la voluntad de Dios. Entonces, si ustedes alguna vez quieren practicar el ayuno, busquen un buen libro. Hay diferentes tipos de ayunos. El ayuno como tipo de Daniel, los ayunos intermitentes, que ya la gente lo hace cada vez más común como un medio para sanar su cuerpo, pues eso también es una manera de hacer ayuno, también para conectarse con Dios en oración, en adoración, en como tú quieras buscar a Dios, ¿sí? Orar con una vida de obediencia, eso es creo que de las cosas más difíciles cuando, por ejemplo, a mí me costó mucho trabajo cuando yo estaba recién casada. La verdad, yo vengo de una familia en donde pues la obediencia no se practicaba mucho, en cuanto a los matrimonios, y no me refiero así de que, ay sí señor, me hinco ante mi esposo, o no, sino simplemente en una relación de sumisión mutua, en una relación de comunicación en donde nos ponemos de acuerdo para hacer las cosas. Entonces yo me acuerdo que, o sea, ¿cómo creen que le voy a servir yo un vaso o le voy a servir a mi esposo de comer? No, o sea, así en ese nivel de desobediencia era yo, en ese nivel así como de rebeldía, pues si se puede servir, que se sirva, hombre, o sea, ¿a poco yo lo tengo que servir? No, así era. Entonces cuando yo realmente comienzo a conocer a Dios, porque era religiosa, porque era presbiteriana, pero era religiosa de ir los domingos a la iglesia, pero no leía bien la Biblia, o leía cuando me convenía y creía lo que me convenía, pero cuando yo realmente comienzo a conocer a Dios y digo, upsi, creo que amar a mi esposo es también servirle, es atenderlo, y eso va a cambiar mi matrimonio. Lo empiezo a hacer, y entonces mis compadres se dan cuenta y dicen, ¿qué onda? ¿Qué le hiciste a Mónica? Le preguntan a Roberto, ¿qué le hiciste? O sea, le pediste, ¿me sirves más refresco? Y se paró en el instante a servirte y no dijo nada. O sea, esa fue la primera señal de que se quedaron viendo que yo estaba cambiando, de que Dios me estaba cambiando, y eso fue hace, de años, ¿no? Entonces, si nosotros no podemos ser obedientes a la palabra de Dios, que es que respetemos a nuestro esposo, que pongamos en consideración las cosas que nosotros queremos hacer con nuestro esposo, pues entonces, ¿cómo queremos que Dios escuche nuestra oración? Entonces, la obediencia es una llave para que las oraciones sean contestadas. Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque nos da favor y gracia delante de Dios. Si tú estás en un trabajo y tú no eres muy obediente a tu jefe, pues olvídate de que cuando haya ascensos te tome en cuenta. O sea, no. La obediencia y la sumisión a la autoridad te da favor y gracia delante de las autoridades. Entonces, eso ahí se los dejo de tarea, ¿sí? A veces no entendemos las mujeres esa parte. Creemos que somos independientes, sí, somos personas que crecemos, pero cuando estás en un matrimonio ya formas parte de una mancuerna, digo yo, en donde caminan juntos, en donde cada uno se desarrolla, pero caminan juntos, en donde tienen metas en conjunto. Y si tú no puedes tener una meta en conjunto con tu esposo, entonces algo tienes que trabajar contigo y con tu matrimonio para que puedan tener metas en conjunto, ¿sí? Y lo mismo es con Dios. Orar permaneciendo en Cristo y en su palabra. Y eso, pues igual, o sea, yo digo, todo esto tiene que ver con orar conforme a su voluntad. Dice Juan 15:7 que pidamos y nos será hecho. O sea, permanecer en intimidad con Dios. Vamos a ver específicamente cómo dice Juan 15:7 para que no nos quede duda. Dice lo siguiente. Yo también me fui a hacer exámenes de la vista y descubrí que tengo que usarlo también para ver de lejos un poquito. Juan 15:7 dice, si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pedid todo
lo que queráis y os será hecho. Y antes yo me acuerdo cuando les enseñaba esto a los niños en la escuela dominical. Los niños, no, pues le voy a pedir el nuevo Nintendo, le voy a pedir el Xbox, le voy a pedir esto, nomás con que me aprenda yo el versículo, se lo voy a pedir, porque dice, si permaneces en mí y mis palabras en ti, pide todo lo que quieras y será hecho. Pero les decía, sí, nomás que ahí hay un truco escondidito, pero ustedes no lo quieren ver. Que cuando tú conoces la palabra de Dios, cuando tú empiezas a meterte más en el estudio de la palabra de Dios, pues te vas a dar cuenta que hay cosas que no las puedes pedir, que hay cosas que tu voluntad se va a ir alineando a la voluntad de Dios y entonces vas a pedir conforme a su voluntad, como lo vimos hace rato, y pues obvio que ya no vas a pedir cosas que nada más son para ti, sino que vas a pedir cosas que son alimento para tu espíritu, que sí tienen que ver con el cuerpo en cuanto a las provisiones, en cuanto a que son cosas que van a bendecir de una manera positiva tu vida y no que son cosas que te van a alejar de Dios. Ajá. Entonces, permanecer en la palabra de Dios tiene que ver con intimidad, o sea, con el pasar tiempo con Dios y en su palabra, pues como lo dije, conocer su voluntad. Orar deleitándose en el Señor es cuando son esas oraciones en las que llegas y no pides nada. Ajá, simplemente llegas para pasar tiempo con Dios. Yo les digo a veces a mi hijo, al más chico, le digo, oye, o sea, tú vienes conmigo nada más cuando necesitas algo. Pero ¿por qué no vienes como tus hermanos que me dicen, mamá, ¿cuándo vamos a tomar una nieve? ¿O cuándo vamos a tomar un helado? Mamá, ¿y si vamos a, no sé, Altama, que es el centro comercial aquí como en Villahermosa, Saltabrisa? ¿Cuándo vamos a caminar, a pasar un tiempo? O sea, eso es diferente a que viene tu hijo y te pide algo y está pide y pide y pide y pide. Ajá. Creo que uno encuentra una mayor satisfacción, sí, en darle algo a tu hijo, pero cuando ellos pasan tiempo contigo. Ajá. Por simplemente pasar tiempo contigo. Como decía uno de mis hijos, mamá, si tú pasas tiempo conmigo de venir a ver cómo juego, porque luego yo le decía, es que yo no entiendo cómo son esos juegos. Dice, pues ven, siéntate conmigo y mínimo ve cómo juego, ¿verdad? Y pues sí es cierto. Y lo estuvimos haciendo en este diciembre, viendo cómo le hacen, cómo juegan, viendo la serie de Star Wars, esa que salió en Disney Plus, la de Mandalorian. Ahí no la aventamos 2 días así, de repente yo me dormía, pero me decían, mamá, ya te dormiste, despierta. Ok, despierto para verla, no, regrésale para poder verla. Pero era algo que ellos disfrutan hacer con nosotros y fue simplemente el pasar tiempo, o sea, el deleitarnos mutuamente padres e hijos. Y es lo mismo, Dios quiere deleitarse en nosotros y que nosotros nos deleitemos con Él. Entonces dice que tu delicia esté en el Señor, dice el Salmo 37:4. Esas fueron las llaves de la oración, lo que te hace acceder al Padre, lo que te hace llegar confiadamente al trono de su gracia. Ajá. Dice, ¿para qué? Para recibir el oportuno socorro, poder llegar confiadamente a Él. Cuando tenemos el corazón alineado a su voluntad, cuando estamos dispuestos a ser cambiados, cuando estamos dispuestos incluso a ser exhortados por Dios, cuando estamos orando para pedirle algo y que de repente decimos, oye, porque no todo se trata de lo bonito de Dios. Dios también nos exhorta, Dios también nos dice, hey, por ahí no. Dios también te va a decir, ¿sabes qué? Tienes que dejar estas cosas de hacerlo, ¿sabes qué? Debes de modificar estos comportamientos, estos hábitos, y uno tiene que estar dispuesto a cambiar, ¿sí? Para poder, como dije, pues poder recibir la bendición de Dios, pero no nada más buscar el beneficio, sino también estar dispuesto a vivir un sacrificio, ¿no? Para que nos pueda acercar más a Dios y a vivir más conforme a su voluntad. La próxima semana vamos a entrar en otros temas, en los temas se llama aquí condicionamiento, que no es que nos vayamos a condicionar en la oración, sino que más bien va a ser cómo a veces podemos orar cuando tenemos duda de que Dios nos conteste. Cómo hacer que realmente nuestro corazón pueda estar alineado. Vamos a ver muchas cuestiones en cuanto al corazón y sobre todo en cuanto a cómo alinearnos con Dios. Ajá, y la cruz va a ser casi que esa similitud de cómo vemos primero para arriba para después estar hacia los lados.
Entonces, la próxima semana, que es la sesión 5, ya va a ser la parte 3 de nuestro libro. Ya vamos a estar entrando en un entrenamiento más fuerte en cuanto a cómo entrar a la parte que nos permite realmente evolucionar en nuestro tipo de oración. Hasta el día de hoy, ahorita que ya pasamos 46 minutos, 45 minutos de esta sesión, hemos terminado lo que es la parte del entrenamiento básico. Me dio mucho gusto ver que había más mujeres conectadas. Comparte este video. Espero que ya hayas hecho tu tablero de oración, que esto te haya animado a decir, ya hay cosas que debo de cambiar, ya sé por qué Dios no me contestaba en ciertas áreas, o hay cosas que yo debo de modificar para ver la mano de Dios en la situación que estoy viviendo. Entonces, te deseo una feliz semana, un bendecido martes. Nos vemos la próxima semana. Los capítulos que tendrías que leer para la próxima semana son el 13, 14 y 15. Entonces, la próxima semana ya debiste haber leído el 13, 14 y 15 para poder escuchar la plática del condicionamiento, que vamos a ver la cruz de Cristo, el arrepentimiento frente al orgullo y la unidad frente a la división. Híjoles, eso hoy día son cosas que estamos viviendo en nuestro país. ¿Cómo poder generar unidad en un país tan dividido? Creo que la oración nos va a servir mucho, porque también en las familias luego surgen divisiones y que hay que poder ser instrumentos de unidad, instrumentos de bendición para nuestra familia y para nuestro país. Que tengas un bendecido martes, que este día puedas ver cómo Dios te habla en todas las cosas que estás viviendo minuto a minuto, y que puedas ver su bendición todos los días desde aquí hasta el martes y todos los días de tu vida. Bendecido 2020, y pues esta fue nuestra primera sesión. Nos vemos. Bye bye. Próximo martes. Bendiciones. Bye, Rosy. Bye. No supe quién más estaba viendo, pero bye bye.